todos. A veces dicen que saben que en los procesos hay cosas que se hacen en el día a día. A veces se arman cierto corredero. Por aquí estamos. Siempre damos gracias a Dios por las personas que nos dan el privilegio de nosotros como iglesia de visitarnos, aquellos que nos visitan por primera vez y aquellos que son visitas recurrentes, que quizás no domingo tras domingo, pero siempre en el mes, siempre dicen presente. Agradecemos a las personas que se conectan desde las redes sociales, desde el internet, aquellas personas que de la distancia por alguna razón, sea de distancia o sea por alguna complicación, están conectadas. Les mandamos un abrazo desde aquí Santo Domingo y agradeciendo siempre su conexión. Miren, hay algo que quiero tratar de explicar. El taller del 15 como tal, vamos a cambiar el discipulado de ese jueves y vamos a hacer un taller. ¿Por qué nosotros decidimos hacerlo así? Bueno, decidimos hacerlo así porque cuando hemos estado viendo los últimos talleres, que están viniendo muchas personas de afuera, y a veces nosotros como iglesia nos vemos involucrados en mucho movimiento, atendiendo a los que vienen, y a veces dificulta que nosotros los de adentro entonces como que pudiéramos participar. Entonces tú sabes que aquí hay de todo. Tenemos los que comen mucho, los glotones. Tenemos los que parece que hay que desparasitarlos porque no tienen apetito. Entonces, dentro de ese ámbito, ¿sabes que el que tiene problemas con el apetito, no es verdad que va a ir a internet, ya di que wow, tengo ese gran apetito, déjame, ya que me vi envuelto sirviendo. No. Esa es la iglesia que soñamos, pero no la que tenemos. Entonces sabemos que hay personas todavía que necesitan decir, hay gente, yo no sé, casi todos los que están aquí han tenido niños. Saben que al niño hay que decirle, si no come, no va para tal sitio. Si no come, no va a jugar. Entonces, lamentable caso, no tenemos esos elementos como iglesia, pero a veces uno quisiera tenerlo, no lo va a negar. Como que hay gente que tuve que abrirle la boca, pero come, que no me gusta eso. Entonces, yo no sé cómo ponerle, pero serían como los creyentes tipo niño, que hay que meterle a veces yo con Lian, él durmiendo, muchas veces, hay medicinas que a él no le gusta, y él cierra la boca, y uno tiene que abrir la boca y metérsela a la mala. ¿Ustedes conocen alguna gente así que como iglesia? ¿Conocen alguna gente que hay que buscar la forma como de que forzarlo para comer? Sí. Entonces, pero a los niños por lo regular todo el mundo lo justifica porque uno entiende que por la etapa en la que están como niños es propio. Pero al adulto uno tiene que a veces mirar para otro lado porque uno quisiera encontrar algún argumento para justificarlo, se dificulta. Entonces, dicho esto, es el propósito de que ese jueves de discipulado nosotros nos concentremos, no tengamos ajetreo y todo el que tenga apetito venga y coma. Yo una vez decía en una enseñanza que yo tengo el sueño de que nosotros como iglesia, pero de manera individual, nosotros alcancemos la gordura, que engordemos, porque en la vida de la iglesia, lamentable el caso, hay mucha desnutrición, y la desnutrición en algunos contextos no se da por falta de alimento, sino muchas veces por falta de apetito, de que a veces no quiero comer y a veces no tengo la motivación, pero otras veces hasta la comida que me ponen al frente se me hace muy difícil para comer. Entonces tenemos como todo ese tipo de dinámica, pero nada, así que vamos a estar
creo que ya se va a hacer la semana que viene o a partir del jueves. Vamos a crear el formulario de registro. Siempre creamos el formulario de registro para nosotros saber cómo prepararnos, qué dinámica hacer en cuanto a la persona para ese día, para no saber, mira, vienen tantas personas y nada, hagamos el esfuerzo. Sabemos que faltan 2 semanas para eso. Será una semana un poco titánica porque tendremos mucha inversión de tiempo en formación, pero yo he visto que algunos estudiantes de la universidad, cuando tienen el deseo de ser licenciado, muchas veces terminar su carrera, lo normal a veces coge 6 y 7 materias, pero a veces cogen hasta 8 y 9 materias, porque el deseo de graduarse hace que puedan hacer cualquier sacrificio. Vamos a ver el deseo de usted querer comer, qué tanto esfuerzo permite que usted pueda hacer dentro de la dinámica de la iglesia. Así que dicho esto, póngase sobre sus pies, vamos a seguir estableciendo la dinámica el tema que como trimestre venimos tratando, y la expresión de la cultura. ¿Cómo la cultura se debe de expresar? Quiero que me acompañen en la primera carta del apóstol Pedro, en su capítulo 2. Primera carta del apóstol Pedro, de su capítulo 2. Vamos a leer un solo verso, el verso 9. Dice el texto. Este texto es una declaración de lo que nosotros somos. Hay momentos en las Escrituras donde nosotros leemos algunas declaraciones de lo que debemos hacer. Pero este texto contiene, o la primera parte del texto contiene de lo que nosotros somos. Y segundo, lo que nosotros debemos expresar. Por eso utilizo el texto para así comenzar. Dice, mas vosotros sois. Me encanta esta parte. Vosotros sois. Si notan, no dicen serán, sino que son. El tiempo del verbo que se ejecuta aquí es el tiempo presente. Entonces empieza a declarar 4 características de lo que nosotros somos. Primera, dice linaje escogido. Segunda, real sacerdocio. Tercera, nación santa. Y cuarta, pueblo adquirido por Dios. Luego la parte B del texto da a entender, nos enseña cuál es el propósito que Dios por posición nos entrega a nosotros. Y dice, para que anuncies las virtudes de aquel que os llamó. Entonces dice, anuncie, ¿qué es lo que tenemos que anunciar? Las virtudes. Pero el texto es enfático y nos dice que esas virtudes tienen que ser de alguien específico. Y quiero aclarar esta cosa porque muchos de nosotros anunciamos virtudes, pero no anunciamos las virtudes de aquel que nos llamó. Y dice las virtudes que nosotros vamos a anunciar. La palabra anuncio es como expresión. Por eso quiero usar el contexto de expresión de la cultura. Entonces dice, para que anuncien las virtudes. ¿Y de quiénes son estas virtudes? De aquel que logró en nosotros. Primero, nos llamó en la condición en la que estábamos antes. ¿Cuál es la condición que estábamos antes? En tinieblas. Y que estamos en una condición de tiniebla, entonces dice, nos llevó ¿a dónde? A su luz admirable. Padre, gracias por las Escrituras, en la cual entendemos que en ella encontramos la palabra de Dios. Permite que éstas sean alumbradas a nuestro entendimiento. Permite que ésta pueda producir en nosotros conforme a la naturaleza de la misma. Permite que podamos abrazarla y que en nosotros se encuentre cabida, Señor. Permite que esta palabra, tú tienes la fe en nosotros, así como cuando se deposita una semilla de mango. La fe del que la deposita no es que esa la semilla de mango dará piña, sino que dará mango. Porque la naturaleza de la semilla es la que va a determinar el fruto que se dará. Asimismo, la palabra tuya, Señor, encontrando cabida en nosotros, esta dará un fruto conforme a lo que tú has establecido, Señor. Señor, gracias. Permite, Señor, que los oídos estén prestos para que la palabra no pase como aquel que oye y no la hace.
y que pasemos como si fuese un oidor olvidadizo, Señor, sino que esta palabra pueda producir en nosotros, Señor, la ocupación necesaria para que nosotros podamos trabajar en aquellas cosas que tú entiendes que debemos expresar. Padre, en tu nombre hemos orado. Amén y amén. Pueden sentarse. Mire, este texto a mí me gusta mucho. Me gusta mucho primero recargando las cosas como cual empecé. El primero que dice, vosotros sois. Por eso es bueno que ustedes siempre sepan, parte de la realidad que nosotros tenemos como iglesia, es que tenemos problemas con entender lo que nosotros somos. Y por eso muchos de nosotros, siempre por lo regular, en el día a día, en los afanes del día a día, del diario vivir, siempre chocamos con aquellas cosas que nosotros somos. Y nosotros en el día a día tendemos muchas veces a no entender lo que somos, y la mejor forma de explicar qué es vivir conforme a lo que tú no eres, aún siendo, se explica cuando una persona tiene una cuenta de banco, recibió por herencia todo el dinero necesario para poder vivir una vida sin pasar hambre. No digo en abundancia, pero por lo menos sin pasar hambre. Sin embargo, esa persona no reconoce y no entiende lo que es. Y el no reconocer lo que es, lo lleva a él a ¿qué? A producir una vida de escasez. Y tú lo ves desnutrido porque no come. Y dirás tú, ¿por qué tú no comes si todo el mundo sabe que tú no careces de recursos financieros para comprar lo que necesitas? Entonces la persona termina diciendo, es que yo no tengo nada. Y el que lo ve, sí, yo sé que tú tienes algo. Entonces así mismo somos nosotros como iglesia, aparte de lo que tenemos que nosotros luchar para poder entender la realidad de lo que nosotros somos como iglesia. Y por eso comienzo el texto diciendo 4 cosas que dice el texto que nosotros somos. Volví a repito, primero somos linaje escogido. Segundo, somos real sacerdocio. Tercero, somos una nación santa. Y cuarto, somos un pueblo adquirido por Dios. Y este propósito Dios a nosotros nos posiciona con estas virtudes. Y estas virtudes a nosotros nos dicen, ahora esta realidad que yo a ustedes lo he posicionado como iglesia, yo necesito que ustedes la expresen. Y por eso quiero hacer hincapié que nosotros vamos a expresar las virtudes. ¿Pero las virtudes de qué? ¿De quién nosotros vamos a expresar las virtudes? En el día a día nosotros muchas veces en nuestro diario vivir, las virtudes que expresamos muchas veces no se corresponden de aquel que me llamó de la condición en la que yo estaba, que era en tiniebla. Y es que tenemos que tener mucho cuidado con esta situación, porque muchas veces con lo que nosotros hablamos, con la forma en que nosotros nos manejamos día a día, estamos anunciando virtudes. La pregunta que nosotros tenemos que hacernos es, ¿de quién nosotros estamos anunciando las virtudes? Cuando las personas se acercan a mí, cuando los amigos vienen y se acercan a mí, me piden un consejo. La forma en que yo trato a las personas, principalmente aquellas personas que tienen empleados. ¿Cómo tú tratas a tus empleados? O las personas que tienen ciertos vínculos de amistad, ¿cómo tú tratas a tus amigos? O los ambientes de familia, ¿cómo tú tratas a los amigos? En la forma en que tú lo tratas, las virtudes de quién tú estás anunciando. ¿De quién tú estás anunciando las virtudes? Quiero conectar con algo que nosotros estuvimos enseñando el domingo pasado. No sé si ustedes recuerdan que el domingo pasado estuvimos hablando acerca de Troya. ¿Lo recuerdan? Y yo quiero traer ese ejemplo porque quiero que nosotros podamos explicar algo interesante con Troya. Troya es la historia de Troya realmente no se considera como que pasó o no pasó, porque se considera como si fuese una leyenda, porque la única información histórica que existe de esta historia, eso es contado como si fuese una novela. El escritor llamado Homero en la novela llamado La Odisea. A mí me gusta mucho esta historia porque narra la historia de 2 pueblos que están peleando. Y a mí lo que me llama la atención de esta historia es que cuando logra el pueblo vencer al otro pueblo. Dice la historia que el pueblo aqueos, creo que era que se llamaba, logra vencer al otro pueblo cuando él introduce lo que es un caballo de Troya. A mí me gusta mucho el ejemplo que pasa porque si nosotros nos ponemos a analizar, vemos que el pueblo logra la victoria no porque contrató más soldados. El pueblo logra la victoria no porque cambió las armas y ahora tiene armas más poderosas. El pueblo no logra la victoria porque aumentó las horas de combate.
el pueblo no logra la victoria porque decidió atacar de noche o atacar en un horario donde no se trabaja. No, el pueblo logra la victoria porque logran posicionar el ataque en un lugar distinto. La pregunta que nosotros tenemos que hacer, ¿cuál es el lugar donde ellos posicionan el ataque para entonces lograr la victoria? Ellos logran posicionar el ataque dentro. Y cuando logran posicionar el ataque dentro, entonces las mismas armas, los mismos soldados, ¿qué hacen ahora? Ahora logran vencer al enemigo. Y quiero poner este ejemplo porque muchas de las cosas que nosotros estamos experimentando a diario, tenemos que tener cuidado dónde nosotros vamos a ubicar el enemigo. Porque muchas veces nosotros posicionamos al enemigo dentro. Y así mismo nosotros hemos puesto diferentes ejemplos. Por ejemplo, el año pasado cuando estábamos hablando acerca de la adoración, una de las cosas que nosotros estábamos enseñando acerca de la oración eran los ídolos del siglo XXI. Los ídolos del siglo XXI, ¿cuáles son? Recuerden que nosotros conocemos muy claro cuáles son los ídolos, a la cual por lo regular los identificamos. Y son estos ídolos que están en estatuas, que están en imágenes. Esos ídolos cualquier persona, si le revisan su casa, casi ninguno tiene un ídolo de eso. La mayoría de las personas, por lo menos las que visitan esta congregación, ya porque vinieron, es muy difícil que tengan un altar en su casa con par de vela prendida. Digo un altar a San Miguel o a alguno de esos santos. Casi ninguna de las personas que vienen aquí cumple con esa característica. Y no porque nosotros seamos distintos, sino que el que visita una congregación, por lo regular, tiende a tener un sentido diferente en cuanto a ese tipo de idolatría. Por lo regular tú vas a cualquier casa de nosotros y no ves ese tipo de cosas. Al no ver ese tipo de cosas, es posible que a ti no te genere las alertas de identificar que la casa que donde tú estás yendo hay idolatría. Pero eso es un error, porque hoy en día existen unos ídolos del siglo XXI que no tienen imágenes, no están construidos, no tienen estatua. Sin embargo, nos tienen a nosotros esclavizados. A veces, y yo tiendo a aseverar la siguiente posición, y yo digo que a veces yo creo que esos ídolos generaban menos compromiso que los ídolos del siglo XXI. Porque por lo regular el compromiso que generaban esos ídolos era que tú le prendías una vela o le ponías comida. Pero los ídolos del siglo XXI, ¿cuáles son el nivel de compromiso que están generando? Los ídolos del siglo XXI tienen una capacidad que no tienen los ídolos antiguos. ¿Y cuál era esa capacidad? Los ídolos antiguos, Pablo cita en 1 Corintios capítulo 8, diciendo que los ídolos nada son, no hablan, tienen boca, pero no hablan. Por lo tanto, estos ídolos no tienen vida. Y como no tienen vida, no tenían la capacidad de poder producir en nosotros un sistema de esclavitud, que es lo que hoy producen los ídolos del siglo XXI. Los ídolos del siglo XXI están produciendo en nosotros esclavitud. ¿Y cuál es la esclavitud que están produciendo? El esclavo, la característica que tiene el esclavo es que él pierde su voluntad. ¿Y cuándo tú pierdes tu voluntad? Cuando lo que tú eres no lo decides tú, sino lo decide aquel sobre el cual la voluntad está sujeta. Entonces estos ídolos del siglo XXI, ¿quién me dice un ídolo del siglo XXI? Las redes sociales. Podríamos decir en un momento las redes sociales, pero quitemos ese nombre, porque es muy amplio. Es muy amplio las redes sociales, abarca todo. Pero hay un ídolo del siglo XXI que papi lo mencionó en una prédica hace varios meses. Por ejemplo, el ídolo de la farándula, de lo que está pasando hoy. Señores, la cantidad de programas que hoy en día están viviendo del chisme y viviendo de los defectos del otro es increíble. Si ustedes se ponen a ver en las redes sociales, los programas como que se alimentan el uno con el otro. De lo que dijo Juan se alimenta Pedro, y del comentario de Juan y Pedro vive José. Entonces estos ídolos del siglo XXI tienen una característica que como no tienen la capacidad de vida, ellos no vienen, sino que nosotros ¿qué hacemos? Lo traemos. Entonces estos ídolos, uno viene y lo trae y lo posiciona dentro. Y como lo posiciona dentro sin darnos cuenta, nosotros automáticamente
hemos instalado lo que son los caballos de Troya dentro de nosotros. En informática, los que tienden a conocer un poco del sistema, van a entender un poquito mejor lo que yo voy a decir. Hay unos virus que se llaman troyanos. ¿Han oído hablar de los troyanos? Los troyanos nacen, su nombre nace producto de lo que pasó en esta historia de Grecia. Los troyanos, ¿qué son los troyanos? Los troyanos son software que se visten de forma legítima, dando a entender que su función es verídica y es buena. No sé si los que navegan por internet ven que por lo regular en las páginas de internet nos llegan muchas actualizaciones de instala tal programa, instala tal esto, y se visten de buenas virtudes, y esto vienen a nosotros, vienen para instalarse en tu computadora de buena víctima, pero para producir ¿qué? Para producir en ti un efecto negativo. La pregunta que nosotros tenemos que hacer no es, así como los troyanos en la informática se introducen, ¿qué troyanos a nosotros se nos están introduciendo en nuestras vidas que están produciendo en nosotros ese efecto negativo? Le mencionaré unos cuantos. Está el troyano del dinero, la ambición, que nosotros muchas veces en busca de mejoría y en busca de estabilidad terminamos perdiendo la dirección de lo que nosotros estamos. Yo conozco, señores, conozco algunas personas que cada vez que empiezan a emprender un proyecto nuevo financiero, ellos entran como en un ciclo. Y ese ciclo que empiezan a entran como en una desconexión de su vida de iglesia. Y como que todo empieza a descomponerse en cuanto a sus niveles de responsabilidad de la iglesia. Cada vez que empiezan un proyecto nuevo, como que empiezan a lo mismo. Y esto es posible porque como si fuese un troyano se le introdujo a ellos. Y empieza a descomponer todo lo que por dentro a nosotros debemos ordenar. El segundo troyano que a nosotros se nos introduce son los consejeros. Y los consejeros en nosotros se convierten en maestros. No sé si ustedes recuerdan, pero en la Biblia menciona cuando Salomón muere, el hijo del llamado Jeroboam, creo que es, toma el reinado. Y cuando Jeroboam muere, él toma el reinado, él dice, ¿qué voy a hacer? Y dice la Biblia que él reunió dos consejos. Reunió un consejo de jóvenes y un consejo de ancianos. Cuando reúne el consejo de ancianos le dijo, mira, yo te digo a ti que si tu padre hostigó mucho al pueblo, yo te pido que te aconsejamos que tú reduzca para que el pueblo encuentre aceptación en ti. Segundo, cuando él reúne a los jóvenes dicen, mira, si tu padre tenía tal opresión al pueblo, yo te digo que tú lo oprimas más. Y él terminó llevándose el consejo de los jóvenes que el consejo de los ancianos. Dice la Biblia que después de eso el reino se dividió en dos. Y a partir de ahí, Israel más nunca volvió a ser lo que era antes. Así nosotros en nuestra vida diaria, señores, instalamos consejeros en nuestras vidas. Consejeros que nos quieren hablar a nosotros en cuanto a la familia, en cuanto a nuestra vida de familia. Consejeros que nos hablan a nosotros en cuanto a nuestra vida de trabajo. Consejeros que nos hablan a nosotros en cuanto a nuestra vida de iglesia. Nosotros tenemos que tener cuidado. ¿Quiénes son esos consejeros que a nosotros vienen que nosotros le damos la potestad de poder decirnos qué hacer y qué no hacer a nosotros? Es increíble el nivel de deformación que nosotros tenemos en la vida diaria. Es increíble cómo nosotros somos tan fértiles para recibir malos consejos y tan infértil para recibir un buen consejo. Es increíble cómo a veces tú intentas, yo he tenido casos, cómo yo a veces trato de motivar a una persona para poder sembrarle una semilla que pueda producir un cambio en su vida y cómo se nota la resistencia y esa persona se convierte como si fuese en un terreno infértil. Como que la infertilidad lo ha invadido y por más que tú lo intentas, no logras producir en ellos un cambio. Sin embargo, ¿cómo tú ves que esa misma persona, ante algunas otras semillas, su nivel de fertilidad es como tan harta?
Es como cuando tú agarras a una persona y siempre está ocupado por los asuntos de que tienen que ver con Dios. Sin embargo, con los asuntos que tienen que ver con la corrupción, siempre su vida está dispuesta. A veces nunca tenemos tiempo, nunca podemos asumir un nivel de responsabilidad, un nivel de compromiso. Principalmente algunas personas que visitan aquí la congregación por primera vez. Algunas personas que todavía la vida de Dios no les ha sido alumbrada, muchas veces para poder ser parte, a veces yo he tenido que producir en las personas para poder lograr que vengan 5 y 6 veces, vamos, ponme una fecha, y nunca pueden, las ocupaciones siempre están por encima. Sin embargo, cuando encuentro una semilla de corrupción, somos fértiles ante ella. Entonces, ¿cuáles son los consejeros que como troyanos nosotros le estamos dando poder para que operen en nosotros? En las empresas pasa mucho esto, no sé si usted se ha dado cuenta. En las empresas hay gente que tiene la capacidad de aconsejar a los otros empleados y lo computan para producir un desorden a lo interno. Para producir un desorden a lo interno. Tú tienes un empleado a veces que es el más servicial, un empleado que es el que más se entrega. Sin embargo, viene alguien y lo aconseja y lo agarra y pasa del ser más responsable al más irresponsable. Y muchas veces somos como tan fácil de mover ante esas cosas. Y hoy, aparte de pastor, también quisiera hablarle como gerente de negocio. Porque es necesario que nosotros los hijos de Dios, cuando se trate de trabajar, podamos elevar el estándar. Que podamos elevar una marca y dejar una marca que cuando se trate de poner en nosotros, podamos dar el extra. Podamos dar la marca de que somos superiores a lo que se nos da. Muchas veces nosotros caemos en el ritmo y en el carril del irresponsable, del que no da ni siquiera una milla extra, del que no llega antes de tiempo, ni el que se va 2 minutos después. Y yo muchas veces, dando consejos a nivel de negocio, le dijo a una gente, una vez yo hablaba con unos empleados y le decía, tú tienes que como empleado pasar de ser siervo inútil. Pasar de siervo inútil. ¿Y qué es el siervo inútil? El siervo inútil es aquel que hace todo lo que se le dijo que hiciera. Jesús dice, y después de haber hecho todo para lo que fuiste llamado, ¿qué eres? Siervo inútil eres. ¿Cuántos de nosotros en nuestro trabajo hemos salido de ser siervo inútil? Que damos la milla extra. Muchos de nosotros queremos que en el trabajo se nos reconozca el ser siervo inútil. Oigan esto. Muchos de nosotros queremos que en el trabajo se me reconozca el ser siervo inútil. ¿Y qué es el siervo inútil? Que yo quiero que a mí me reconozcan que yo tengo 2 años aquí, yo tengo 1 año completo llegando a tiempo. Yo quiero que a mí me reconozcan que yo tengo 1 año completo sin faltar a mis responsabilidades. Para eso que te pagan. Para eso que te pagan. Para eso que te pagan. Pero si tú quieres, yo quiero que me reconozcan que yo tengo 1 año, que yo me tengo que ir a las 3 y me voy a las 4. Que yo tengo que entrar a las 8 y entro a las 7. Que tú me dijiste que haga 5 cosas y yo hice 7. Que tú me dijiste, entrégame algo y yo di la milla extra. Pero ¿cuántos de nosotros queremos ser siervo inútil en el trabajo? ¿Cuántos de nosotros simplemente queremos ser el siervo inútil en el trabajo? De los que trabajan aquí en lugares donde hay mucha empleomanía, ¿cuántos no han visto
que su horario es hasta las 5 y a las 4:58 ya la computadora está apagada. ¿Quiénes no han visto eso? La Biblia dice en el libro de Efesios, cuando habla acerca de la condición en la que el hombre estaba antes de recibir la vida de Dios, dice que estaban muertos en delitos y pecados. Pero hay un término que utiliza el texto que me gusta mucho, y es que dice, siguiendo la corriente de este mundo. Siguiendo, ¿qué está siguiendo? La corriente de este mundo. ¿Y qué es la corriente? La corriente es como que hacia donde el mundo va para autodestrucción. ¿Qué hacía el hombre cuando está envuelto en delito y pecado? Seguía esa corriente. Nosotros muchas veces, en cuanto a los consejeros que instalamos como troyano en nuestra vida, el consejo que recibimos es la corriente de este mundo. Trata, miren, y le hablo desde la experiencia. Yo he visto empleados que entran a las 8, llegan a las 7 y esperan falta un minuto para entrar al trabajo. Prefieren durar una hora dando vueltas y no entran y no se dan el lujo de decir, yo llego aquí todos los días 15 minutos antes. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado con los consejeros a los que nosotros le prestamos el oído. Hay muchos consejeros en cuanto a la familia que son peligrosos, principalmente en el noviazgo. Hay consejeros del matrimonio, señores, que son dañinos. No hay nada peor que una gente que viene de un matrimonio de fracaso querer aconsejar a una persona que está pasando un conflicto familiar o matrimonial. Porque a veces quiere hacer exactamente quiere ponerte a hacer exactamente lo que él hizo que no le funcionó. Quiere ponerte a hacer lo que él hizo que no le funcionó. Quiere llevarte a ti a que tú participes de la quiebra. Y eso es peligroso. Entonces tenemos que tener cuidado nosotros en cuanto a estos consejeros que a nosotros nos dan en cuanto a la familia, en cuanto al trabajo, en cuanto a nuestra vida de iglesia. ¿A quién nosotros vamos a escuchar? ¿Quiénes son estas personas que van a venir a nosotros a hablarnos acerca de lo que nosotros tenemos que hacer? Siguiendo nuestro tema, entonces, en cuanto a la expresión, hay 4 cosas que quiero que ustedes le presten atención. ¿Qué nosotros debemos expresar? Dijimos ahorita en el texto inicial que debemos expresar las virtudes. Estas virtudes están expresadas, quiero dividirlas en 4 partes. Ustedes como analizador de la palabra pueden encontrar más, pero yo quiero dividirla en 4 partes. La primera parte es expresar las virtudes en cuanto al reino de Dios. La segunda es expresar las virtudes en cuanto a lo que costó, lo que hoy nosotros recibimos como beneficio. La tercera es expresar las virtudes en cuanto a la característica de lo que es la iglesia. Y cuarto es expresar las virtudes en cuanto a lo que es nuestro privilegio. Vamos con la primera. Expresar las virtudes en cuanto al reino. ¿Cuáles son las virtudes que tiene este reino? Que nosotros vamos a comunicarle a la gente. Primera virtud, que esto es un reino que nace de Dios. Segunda, que esto es un reino que está lleno de la gloria de Dios. Cuarta, que este es un reino que manifiesta la proeza de Dios. Quinta, que expresa el esplendor, expresa el dominio, que este reino se sustente en la soberanía de Dios, que es un reino que consigo trae paz, que está establecido y sostenido por Dios. Este es un reino que su fundamento está en la rectitud y en la justicia de Dios. Este es un reino que jamás será destruido. Este es un reino que no será entregado a otro, sino que solamente será entregado al pueblo de Dios. Este es un reino que permanecerá para siempre. Y este es un reino que pondrá fin a los reinos terrenales. ¿Cuáles son las virtudes que yo voy a comunicar? A nivel de virtudes mencionamos las virtudes en cuanto al reino. Este es un reino que no será destruido. Nosotros como iglesia tenemos que comunicarle a la gente que pertenecemos a un reino que por más que nosotros queramos es un reino indestructible.
y que tiene un fin, y ese fin es ponerle final a los reinos terrenales. ¿Y cuáles son los reinos terrenales? Aquellos que están gobernados por el sistema de las tinieblas. Aquellos que tienen a nosotros esclavos. En cuanto al costo, ¿cuál es el costo de esta virtud? El libro de Efesios capítulo 5, del verso 25 al 32, expresa que el costo de esto es que Jesús se entregó por ella. Y se entregó con dos fines. El primer fin es para hacerla santa y el segundo fin para presentársela a sí mismo. Y esta iglesia que Él se entregó a ella, que es el costo de lo que tiene, que la tenía con el propósito de presentarla santa y presentársela a sí misma, entonces dice la Biblia que Él la alimenta y la cuida. Para mí es muy importante que usted entienda esta característica porque la iglesia, una de las cosas que nosotros hemos venido diciendo muchas veces, es entender el posesivo. Que la iglesia no es del hombre, la iglesia no son de los concilios, la iglesia no son de los apóstoles. Cuando se habló de iglesia, se habló de mi iglesia. Pero mi iglesia no es la iglesia del pastor, sino que Jesús cuando hizo la declaración en Mateo 16 dijo, mi iglesia, lo cual al Él decir mí, se convierte en su iglesia. Y por eso su iglesia, Él decide cómo alimentarla y cuidarla. Por lo tanto, todo alimento que le va a dar crecimiento y le va a dar sustento a la iglesia, tiene que provenir de la mano de Dios. Porque todo alimento que no provenga de Él, por más que nosotros queramos, no es compatible con el cuerpo de Cristo. Tercer propósito, la característica de esta iglesia. Cuando hablamos de virtud, ¿cuál es la característica? Son tres características. La primera, que es una iglesia imparable. Es una iglesia imparable. Yo leí algo esta semana que me llamó mucho la atención y que decían que la iglesia está pasando por diferentes formas. Algunos pensadores de esta época están diciendo que si la iglesia no sale en la defensa, es posible que la iglesia desaparezca. Otros han dicho, algunos filósofos dicen que si la iglesia se descuida, se dejará de hablar de ella. Y yo quiero que usted sepa que una declaración que dijo la iglesia, el dador de la iglesia, una de las cosas que el cual nosotros nos sustenta es que dice que ni las puertas del Hades prevalecerán contra ella. Esta es una iglesia que por más situaciones culturales y por más cosas que vengan en los tiempos, la Biblia dice que no habrá nada. Y me gusta lo que dice el texto, porque si Jesús quisiera empezar a dar características de que sí y que no, y Él quiso poner lo que el hombre tenía como en el nivel más alto, y dijo, ni las puertas del Hades van a poderle hacerle frente a lo que es la iglesia. Sabemos que la congregación, que es aquella persona que participan, es una cosa, pero la iglesia es otra. Por eso muchas veces nosotros hemos hablado que la iglesia tú puedes dividirla en dos aspectos. La iglesia que es como organismo y la iglesia que es como institución. La iglesia como organismo viva, cuya descripción es el cuerpo de Cristo, donde Cristo es la cabeza, es muy difícil, es imposible que pueda desaparecer. Porque esta se instala en un reino inconmovible y que nada va a prevalecer, nada la va a hacer que esta desaparezca. La iglesia como institución sí, porque vendrá una religión como institución diciendo que es la iglesia y va a pasar el tiempo y desaparecerá. El mismo Gamaliel, cuando estaba en el Sanedrín, dijo, se levantó un tal Teudas, levantó como 150, murió él. ¿Y qué pasó con sus seguidores? Desapareció. Dice, se levantó un tal Judas, levantó como 100. Cuando murió él, ¿qué hizo? Desapareció. Y esta es una iglesia donde Jesús es la cabeza, donde su cuerpo fue entregado a nosotros, donde murió, resucitó, fue glorificado. Y ahora, por más que nosotros queramos, no hay nada que hará que esta iglesia prevalezca. La iglesia no prevalecerá. Por más que queramos y por más intentos que hagamos, la iglesia no tendrá nada que la hará
desaparecer. Segunda característica que tiene la iglesia, es una iglesia incorruptible. Y la incorruptibilidad es importante que nosotros podamos entenderlo de lo que mencionaba anteriormente. La parte institucional y la parte como organismo. Porque muchas veces nosotros vamos a ver que, por ejemplo, en los últimos días, hace como 2 meses, hubieron muchos casos que un profeta violó tanto, que un pastor tuvo con tantos menores. Y uno dice, la iglesia se corrompe. No. No. Primera de Juan, capítulo 2, verso 9 dice, salieron de nosotros, porque no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, hubiesen permanecido. Pero fue necesario que salieran para que se pusiera en evidencia que no todos los que están con nosotros son de nosotros. Como iglesia van a haber muchas personas que se levantarán hablando en nombre de Dios. En nombre de Dios matarán personas, en nombre de Dios harán buenas obras. En nombre de Dios vendrán diciendo que esto y que lo otro. Pero tarde o temprano la oscuridad de las tinieblas que lo invade se pondrá a la luz. Y eso hará parecer que la iglesia se corrompió. Pero la iglesia en esencia y naturaleza es incorruptible. Pero cuando hablamos de la iglesia incorruptible no estamos hablando de aquellos que se reúnen domingo tras domingo. No de aquellas personas que tienen un hábito de evangélico, sino aquellos donde la vida de Dios ha sido experimentada, donde la vida de Dios se ha dado en evidencia, donde son personas que se ha podido confirmar que han sido renacidos, donde pasaron de muerte a vida, donde han podido ser posicionados y confirmados que realmente fueron el pueblo escogido, la cual son un real sacerdocio, la cual son una nación santa. No aquel que viene domingo tras domingo a escuchar una prédica o a participar de un servicio. No aquel que cumple con un sistema de ofrenda o dador hacia los pobres. Aquella que fue escogida, la cual la vida de Dios ha experimentado, la cual por naturaleza expresa a Cristo, la cual ha muerto al pecado, la cual no habita en el pecado. Porque la Biblia dice que todo aquel que habita en el pecado es hijo del diablo. Por lo tanto, aquella persona que hoy se dio a conocer, que participó de cierto elemento que ante la sociedad es condenable, ese no era hijo de Dios. La Biblia dice que él tenía un comportamiento que le dio un título. Y ese título es que es un hijo del diablo porque practicaba el pecado. La Biblia dice en Romanos 6:1, ¿qué pues diremos? ¿Perseveremos en el pecado para que la gracia abunda? En ninguna manera. Porque si los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Cómo viviremos aún en él si morimos al pecado? Entonces todo aquel que no ha muerto al pecado es corrupto. Pero no es corrupto porque peca, sino porque su naturaleza todavía no ha sido redimida. Y desde su naturaleza que no ha sido redimida, porque no ha nacido de nuevo, porque no ha pasado de muerte a vida, ha tomado posiciones y escenarios que le corresponden a los hijos de Dios. Y la gente sin discernimiento, sin entender en quién habita la vida de Dios, lo confunden como si fuesen hijos de Dios. Y cuando estas personas vienen y caen con prácticas que ante los hombres son avergonzadas, terminamos creyendo que estas personas son hijos de Dios. Pero la iglesia como tal es incorrupta. El cuerpo de Cristo no se corrompe. Se corromperá lo que se llaman ser iglesia. Se corromperán los que participan, los que cambiaron sus hábitos, los que aprendieron la forma de hablar, los que aprendieron la forma de vestirse, los que aprendieron a leer textos. Pero aquel que nació de nuevo es incorruptible. Es incorruptible porque es iglesia y la iglesia no se corrompe. Segundo, la iglesia es indestructible. Le mencioné 3 características. Primero, la iglesia no habrá nada que la hará prevalecer. Por encima de todo, la iglesia prevalecerá. Por encima de las circunstancias prevalecerá. Por encima de las guerras, por encima de las filosofías, la iglesia prevalecerá en el tiempo y fuera del tiempo. La segunda característica que le dije que la iglesia es incorruptible. La tercera característica que es indestructible. Vendrán filosofías, vendrán sistemas de gobierno, vendrán poderes militares,
vendrán poderes a nivel de persecución, intentando destruir la iglesia. Y una de las características que la iglesia menciona, que podemos ver en la iglesia en Hechos 2, que cuando la iglesia la perseguían, entonces esta se multiplicaba. La iglesia es la única que tiene la característica que se parece al olivo o que se parece al vino. El olivo, cuando es exprimido, de él sale el aceite. Y la uva, cuando es exprimida, de ella sale el vino. La iglesia es la única que cuando recibe estos niveles de persecución, cuando recibe estos niveles de persecución, tanto a nivel ideológico como también a nivel físico, esta se crece. Esta se crece. La iglesia como tal, señores, por más que queramos, no habrá nada que lo destruya. Y como cultura, cuando tenemos que expresar las virtudes, expresar cuáles virtudes, cuáles son las virtudes que tengo que expresar como iglesia, que pertenezco a una iglesia que es una nación santa, pertenezco a una iglesia que fue escogida, pertenezco a una iglesia que no se corrompe, pertenezco a una iglesia que nada la hace que prevalezca, y pertenezco a una iglesia que es indestructible. Y esto me da unos privilegios. Todo aquel que pertenece a esta iglesia tiene privilegios. ¿Y cuáles son los privilegios que Dios nos dio a nosotros por ser esta iglesia? El privilegio de ser llamado y constituido como morada de Dios. El privilegio de ser edificado como morada de Dios. El privilegio de ser consagrado como morada de Dios. El privilegio de que su presencia permanece siempre en nosotros. De que ya no me visita, sino que habita ahora en mí. El privilegio de que su comunión es permanente. El privilegio de que su asistencia es permanente. El privilegio que su guía es permanente. El privilegio de llevarlo a donde vamos o estamos. Dios nos ha permitido que como iglesia, por ser una nación santa, por ser su pueblo, nosotros tengamos privilegio de comunicar. Por eso es importante que usted en su día a día sepa qué es lo que usted va a comunicar. Cuáles son las virtudes que usted va a comunicar. ¿Cuáles son las virtudes? Muchos de nosotros se nos hace difícil compartir un mensaje de un texto bíblico y compartimos más falso una frase de un filósofo que muchas veces su vida no ha sido evidenciada, donde sus sombras son más que sus luces. Se nos importa muchas veces compartir un texto o compartir un mensaje de alguien de Dios, una verdad que trascienda, y se nos hace más fácil compartir un mensaje de un chisme, comunicarle a otro un acontecimiento de una farándula, comunicarle a otro que tal persona se están peleando, comunicarle a otro se nos hace más fácil. Pero tú no fuiste llamado a comunicar el chisme, tú no fuiste llamado a comunicar la farándula. No nos debe de importar si un artista se divorció o no, si un artista es homosexual o no, si dos mujeres se besaron o no. Nuestro centro de preocupación es saber si en nuestro día a día estamos comunicando virtudes. Estamos comunicando virtudes, pero no virtudes de que aquel compró un carro de 4 millones y otro no. No que aquel es mejor que otro. Esas no son las virtudes que estamos comunicando. Porque esas virtudes no fue que te sacó de la luz, de las tinieblas. Eso no fue que te sacó. Entonces en nuestro día a día, ¿cuáles son las virtudes que nosotros vamos a comunicar? Estamos llenos, tóxicos, de una vida tóxica en el día a día. Nuestras redes sociales, nuestros estados están llenos de cosas. Nuestros ojos están consumiendo disparates a diario. El financiamiento que nosotros estamos haciendo no se sabe ni siquiera hacia dónde estamos dirigiendo nuestros recursos, poniendo a veces nuestros hijos a consumir basura, mentira. Y muchas veces vamos, como siempre hemos dicho, como ovejas al matadero, que no abrimos la boca. Por eso es importante en qué, las virtudes de quién tú estás comunicando. Este trimestre, como estamos hablando de la expresión de la cultura, ¿qué es lo que vamos a expresar? ¿Qué es? Generamos luces oscuras, porque las personas que nos rodean no están conscientes muchas veces de quiénes somos, ni de qué es lo que estamos expresando. Necesitamos ser personas que cuando, miren, la Biblia dice que cuando la mujer del flujo de sangre tocó a Jesús,
Jesús dijo, alguien me ha tocado. Y le dijeron, no, la multitud te aprieta. Pero él dice, no, lo que pasa es que quien me tocó sacó poder de mí. Cuando te tocan, ¿qué sale de ti? ¿Qué está saliendo de ti cuando te tocan? Hay personas, miren, hay algunas personas que tenemos el monstruo como los guardias que están dispuestos a matar. ¿Cómo son estos guardias que están dispuestos a matar? ¿Saben que hay personas que siempre andan como culebros en la calle? Y estas personas siempre andan con la pistola sobá, para que cualquier cosa da un tiro. Así vemos algunos que nuestra pistola es el viejo hombre, que lo tenemos, no, pero para las redes. Tenemos el viejo hombre como una pistola aquí, que de que me tocan, poder de nosotros sale, pero poder del infierno. Poder del infierno. Cuando nos tocan. ¿Y cuándo nos tocan a nosotros? Cuando nos tocan los intereses, cuando me tocan el ego, cuando me tocan mi personalidad. No cuando nos tocan aquellas cosas que no se doblan. Entonces, ¿cómo nosotros? ¿Qué vamos a comunicar nosotros? ¿Las virtudes de quién? ¿Las virtudes de quién vamos a comunicar nosotros? ¿Qué virtudes estamos comunicando? El Señor tiene que poner en nosotros el interés de que podamos usar todos nuestros recursos en comunicar virtudes. Josué dijo en el capítulo 24, mi casa, vosotros decidís a quién servís. Dijo, vosotros decidís a quién servís, dijo Josué, pero mi casa y yo serviremos a Jehová. Hoy en día yo no quiero utilizar esa expresión, pero yo le digo a ustedes, vosotros decidís qué sistema quieren financiar. Pero Luis Miguel Jiménez en su casa está haciendo el esfuerzo necesario para no servirle a la mentira, para no comunicar otra cosa que no sean las virtudes. Y oramos a Dios para que ponga el discernimiento correcto en nosotros, para que si en un momento nos desalineamos, seamos alineados, pero que no generemos nada que genere una luz oscura. Pónganse sobre sus pies y vamos a orar a Dios. Señor, gracias, Jesús. Señor, gracias. Señor, gracias, Jesús. Yo te pido, Señor, que tú permitas que en nosotros haya la luz necesaria para que la verdad de Dios, esta, Señor, pueda producir en nosotros los elementos necesarios, Señor, para que nosotros podamos comunicar con claridad las virtudes. Las virtudes no de las farándulas, sino de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, Señor. Permite que esta palabra, Señor, pueda producir en nosotros conforme a tu diseño y propósito, Señor. Señor, gracias.